Cristo sufrió y murió para obtener todas las cosas que son buenas para nosotros. En Romanos 8:32, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y me encanta la lógica de poder ver en este versículo, no precisamente porque me guste la lógica, sino porque me gusta tener las verdades eh, necesariamente satisfechas. ¿Ya? Las dos mitades de Romanos 8:32 tienen una conexión lógica estupendamente importante, la cual podemos verla en la segunda mitad al momento de formular la pregunta, Pablo, cuando nos dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pero si cambiamos un poco la pregunta eh, a la declaración que esto implica, podemos ver claramente lo siguiente: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Bondadosamente también dice, no nos dará, por lo tanto, seguramente también con él todas las cosas, haciendo un poco el cambio de este texto, lo que no debería ser tampoco, porque eso no se puede hacer. La Biblia dice que el que no podemos ni añadir ni quitar nada a este libro. Pero estamos solamente razonando un poquito y colocando algo que pudiese ser para poder entenderlo de una forma mejor. Pero en otras palabras, podemos decir que la conexión entre las dos mitades de este versículo tiene el propósito de hacernos saber o de poder ver en la segunda mitad de este lo que es algo muy bien dicho de alguna forma, es cierto. ¿Ya? Si Dios lo hizo más difícil, si Dios hizo lo más difícil por nosotros, a saber que Él entregó a su propio Hijo para sufrir y morir en nuestro lugar, entonces es cierto que Él hará lo que es comparativamente fácil hacia nosotros. Si Él logró hacerlo más difícil, obviamente va a poder hacerlo más fácil por nosotros. ¿Y cuál es esto más fácil? De darnos con Él todas las cosas. Y el propósito total de Dios es de darnos todas las cosas de acuerdo al sacrificio de su Hijo. Por ejemplo, Él dio a su Hijo por todos nosotros. Pero hecho esto, ¿podría Él dejar de hacer todas las cosas a nuestro favor? Y eso sería, por una parte, inconcebible, o sería ilógico que Él no nos diera lo más fácil si ya entregó lo más difícil. Porque si yo a usted le dijera, eh, ¿es capaz de dar a su hijo a favor o por otra persona? Yo creo que definitivamente usted me diría que no. Pero si pudiese dar, por ejemplo, un vaso de agua a alguien que se lo pidiese, yo creo que sí, porque es fácil, ¿cierto? Y yo creo que Dios ya, si Él logró hacerlo más difícil para nosotros, por nosotros, imagínese con las añadiduras o las bendiciones. Pero ¿qué significa en realidad esto de poder darnos todas las cosas? No se refiere a una vida suave o de comodidades, ni tampoco se refiere a la seguridad contra nuestros enemigos. Esto lo sabemos porque la Biblia dice cuatro versículos más adelante, en Romanos 8:36, acuérdense que tomamos el versículo 32, Romanos 36 dice lo siguiente: por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas al matadero. Y muchos cristianos aún hoy sufren de esta clase de persecución, a saber, en países en el extranjero sabemos que hay cristianos que están muriendo. Hay gente que está muriendo por causa y por el Evangelio, o que están sufriendo persecución por causa de su fe. Cuando la Biblia nos pregunta a nosotros, ¿acaso la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada, todas estas cosas nos podrán separar del amor de Cristo? Pablo responde con un rotundo no. No porque estas cosas no tengan que pasarle a los cristianos o que no les pasen, sino porque todas estas cosas, en todas aquellas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:29 dice eso.
Todas las cosas que usted necesita o que necesitamos al fin son capaces de alcanzar en nosotros un gozo permanente. Todo lo demás es pasajero. Todo lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario por medio de su Hijo ya ha sido conseguido, lo cual provoca en nosotros un gozo eterno, un gozo continuo. Debiese provocar en nosotros un gozo inefable, algo que no pudiésemos describir todos los días al momento de pensar en él. A lo contrario que lo más fácil, como les comentaba adelante, que a veces creemos que el gozo del Señor se resume en poder tener un buen pasar, el poder tener una buena vida, el poder tener una vida exenta muchas veces de necesidades, o tener algo como el pan en la mesa. Decimos, ah, ya esta es la bendición de Dios, sabemos, ¿cierto? Pero eso es algo fácil que Dios prometió a nosotros. Pero lo más difícil, lo que nos hace reposar en un gozo permanente, es el poder ver del sacrificio de su Hijo en la cruz, entregándonos salvación y vida eterna por nuestros pecados. Ni siquiera por los suyos, por nuestros pecados. Él lo pudo hacer. Y esto es igual que otra promesa que encontramos en la Escritura que dice, mi Dios pues va a suplir todo lo que os falta conforme a la riqueza de su gloria en Cristo Jesús. La promesa está aclarada en las precedentes palabras que Pablo nos anuncia al decir, y en todo y por todo estoy enseñado, dice Pablo, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para poder padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice que podemos hacer todo por medio de Cristo. Pero también hay que advertirnos y hay que advertir a la gente que ese todo también incluye pasar hambre y pasar necesidad. Porque Dios suplirá toda verdadera necesidad de nosotros, inclusive la capacidad de regocijarnos en el sufrimiento cuando muchas de nuestras necesidades no sean satisfechas. El decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ese todo abarca todo. En la pena, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la angustia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la riqueza, en la pobreza. Y así en muchas cosas paralelas que podemos comparar, ¿cierto? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y a veces la gente cree que solamente es cuando estamos pasando alguna prueba, alguna dificultad. Pero ese todo abarca mucho más. Por eso el apóstol Pablo dice que Dios suplirá todas nuestras necesidades, porque Él suplirá incluso toda verdad necesaria dentro de nosotros. A veces cuando estamos envueltos por la mentira o se nos juzga injustamente, Pablo dice que aún en esa necesidad Dios suplirá nuestra vida y nos fortalecerá por medio de su verdad. Inclusive cuando nos falta la gracia, o cuando pasamos hambre, o cuando la necesidad de alimento incluso no está satisfecha, al ver en otros ejemplos. Porque gracias a Dios nosotros podemos decir que tenemos comida, tenemos alimento. Pero hay en otras circunstancias en que la gente no tiene cómo comer, no tiene cómo estar, no tiene cómo alimentarse. Pero aún así, creo y doy fe que algunas personas pueden decir que Dios también suple su necesidad en aquel momento. Dios ha suplido su necesidad por medio de Cristo, en medio de la fe y por medio del sufrimiento, al decir que todo lo pueden en Cristo, quien los fortalece. Por eso el sufrimiento y la muerte de Cristo es lo que nos garantiza que Dios nos dará todas las cosas que necesitamos para hacer su voluntad y darle gloria y alcanzar un gozo permanente. Por eso esa es nuestra convicción, al saber y entender que a través del sufrimiento de Cristo, que a través de la muerte de Él, podemos decir que todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece. Y podemos entender de igual manera que Dios entregó a su Hijo a sufrir y a morir por nosotros para entregarnos todo lo bueno que merecemos,
todo lo bueno y necesario que nos hacía falta, Dios lo suplió en nosotros. Porque Él todo lo difícil, todo lo más complicado ya lo hizo a través de su Hijo. Por eso ahora mucho más nos va a dar las cosas buenas a nuestra vida. El que no escatimó en su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Que Dios les bendiga y puedan meditar en esta palabra. Un abrazo.